Ellos tres son tres historiadores de primera fila y especializados además todos ellos en las relaciones entre los diferentes países en diferentes momentos de la historia, siglo XIX, siglo XX. Él, por ejemplo, está haciendo un trabajo muy interesante ahora sobre la memoria de la Primera Guerra Mundial y recogiendo testimonios de gente de la Primera Guerra Mundial. Bueno, a lo largo del debate podremos ir viendo en qué excelen todos ellos tres y aprovechar sus conocimientos. Me parece muy interesante la aportación española, por cuanto, claro, aquí tenemos a dos países enfrentados, Francia y Alemania, que gracias a esta iniciativa pues realmente están ahora separados por España, como pueden ver geográficamente, ¿no? Pero no van a llegar a las manos hoy, sino que realmente vamos a intentar aportar todo lo posible para hacer un debate interesante. Y la Primera Guerra Mundial, claro, comentaban antes que la Segunda es la guerra de la que todos tenemos más referentes, ¿no? La Segunda Guerra Mundial es la que hay más novelas, más películas, pero si nos ponemos a pensar un poco, la Primera Guerra Mundial ha conformado nuestro imaginario también de una manera brutal, de manera tremenda. Yo estaba meditando, por ejemplo, desde el punto de vista de la aventura. A veces nos olvidamos de que un personaje como Lawrence de Arabia es Primera Guerra Mundial. O sea, probablemente una de las mejores películas que se han hecho sobre la Primera Guerra Mundial sea la de Lawrence de Arabia, ¿no? En el fondo, viendo una película como Lawrence de Arabia, estamos aprendiendo muchísimo de lo que fue la Primera Guerra Mundial, de un frente, digamos, que no era el frente occidental, el frente europeo, sino que era un frente, digamos, lejano, como era Arabia, Palestina. Pero claro, nos dice mucho, por ejemplo, del Imperio Turco. Cuando hablamos de la Primera Guerra Mundial, pensamos que supuso la caída del Imperio Ruso, de los Romanov, supuso la caída del Imperio Austrohúngaro, supuso la caída del Imperio Alemán, por supuesto, del Kaiser, de Guillermo II, pero también supuso la caída del Imperio Turco, algo que cambió y modificó la geopolítica del mundo y que ha cambiado nuestras vidas, ¿no? Todo lo que sucedió en Arabia a partir de la Primera Guerra Mundial, en el Golfo, todo eso en Irak, todo eso llega hasta nuestros días y tiene un desarrollo interesantísimo en todo lo que es la modernidad, ¿no? la historia contemporánea. Claro, la Primera Guerra Mundial es también el despegue, y nunca mejor dicho, de la aviación, ¿no? Tenemos al Barón Rojo, tenemos toda la aventura del aire, todo la apasionante descubrimiento de la aviación de combate, la historia del propio von Richthofen, ¿no? Tenemos montones de historias. La Primera Guerra Mundial se libra también en África Oriental. Se libra cuando vemos la película de Memorias de África, que es una película romántica y tal, la gente se olvida de que en medio de la película aparece la Primera Guerra Mundial. El protagonista, Robert Redford para todos nosotros, combate en la Primera Guerra Mundial porque la colonia británica de África Oriental y la Alemania de África Oriental estaban juntas, eran Kenia y Tanganica, y la Tanzania de ahora. Todo eso, la Reina de África, la película La Reina de África, si ustedes se acuerdan, la misión de Humphrey Bogart es destruir un barco alemán que está en un lago africano. Ahí tenemos muchísimas más referencias de la Primera Guerra Mundial de lo que pensamos, y sin embargo, de alguna manera nos cuesta verla como algo global y entenderla en toda su perspectiva. Acaba reducida a ese nido de trincheras en Europa, en Flandes, en Francia, a Verdún, a la batalla del Somme, a todo ese mundo terrible películas, libros, cómics nos han explicado también. La Primera Guerra Mundial supone una revolución en el mundo de la cirugía plástica, de la reparación. Es increíble, hay 9 millones de muertos, de combatientes muertos, sin contar los civiles, porque parece que en esta guerra no se contaban los civiles muertos todavía, pero bueno, 9 millones de combatientes muertos y otros muchísimos millones de heridos de una manera terrible. Había unos destrozos faciales, por ejemplo. Existen muchos estudios sobre la reparación facial a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es también la guerra del gas, es la aparición del tanque. Son tantísimas cosas. Por en medio está la Revolución Rusa, por decir algo más, ¿no? Ahora, para intentarlo ceñir de alguna manera esta noche, lo que vamos a intentar es, que nos puede aportar mucho, es ver
de qué manera se conceptualiza y se entiende la Primera Guerra Mundial en dos países que las libraron como Alemania y Francia. ¿Qué ha quedado de la memoria en esos países y qué ha quedado de la memoria en nuestro propio país, en España? Nosotros pasamos por esa guerra sin pena ni gloria, no estuvimos. Hay muchas razones para ello: el atraso consustancial español, el haber tenido la guerra, el 98, la guerra de Cuba. Habíamos perdido la escuadra, no teníamos barcos, ¿cómo íbamos a luchar? Y nuestro ejército estaba muy mermado por las guerras coloniales, ¿no? Había muchos elementos para que nosotros no estuviéramos en esa guerra. No estar también significó volvernos a perder una oportunidad para estar ahí, ¿no? para formar parte de Europa, aunque también quizá nos ahorró todo el sufrimiento de las naciones europeas, ¿no? Pero en fin, de todo eso vamos a intentar hablar y sobre todo yo lo que creo que es muy interesante es poder tener esas visiones. Pueden ser más o menos contrapuestas, pero sobre todo van a ser muy interesantes de cómo en cada país se ha vivido y se entiende la Primera Guerra Mundial. A partir de que ellos expliquen un poco cada uno su perspectiva, luego retomaremos el hilo y organizaremos un poco de debate entre nosotros y con todos ustedes para todas esas cosas que les puedan interesar sobre esa guerra. Podemos hablar de lecturas, podemos hablar de películas. Saben que este año han aparecido un montón de libros nuevos interesantísimos. Max Hastings ha publicado una historia del 14, Margaret Macmillan también, ha aparecido Los Sonámbulos. Hay un montón de bibliografía nueva, apasionante, que nos puede hacer meternos, sumergirnos en la guerra, en todo lo que significó esa guerra. Hay un tema que a mí me parece apasionante y es si pudo ser evitada, si en algún momento determinado de la historia, en alguna curva de la historia, si hubiera fallado los disparos nuestro amigo Príncipe aquel día en Sarajevo, pues tendríamos una Europa diferente, no hubiera existido la Primera Guerra Mundial, lo que quiere decir que no hubiera existido Versalles, no hubiera existido Hitler, no hubiera existido tantísimas cosas, ¿no? De todo esto podemos hablar y ya ven que a mí me apasiona el tema. Encuentro que tiene tantas vertientes, tantos ángulos y tanta historia humana, tanto drama y tanta aventura que bueno, ya lo ven. En fin, les dejo la palabra a ellos. Empezaremos por Birgit, porque es Alemania, los perdedores, pero además le vamos a dar ese punto de principio. Quedas tú con... Muchísimas gracias, primeramente por haberme invitado y después de haberme presentado de una forma tan cordial. Después de este principio tan apasionado, digamos, no caótico, no, pero tengo que empezar con dos disculpas. La primera disculpa se refiere a mi castellano, que es tan imperfecto, y la segunda disculpa se refiere a lo que voy a hacer ahora, que realmente no es culpa mía, pero nos han pedido preparar un texto que ahora vamos a presentar. Yo tengo la responsabilidad de este texto que les presento ahora, que tarda más o menos un cuarto de hora. Espero que nadie vaya a empezar a dormir, aunque puede ser un poco difícil por este castellano raro. Bueno, empiezo. Este año, la conmemoración de la Primera Guerra Mundial es un evento especial, tanto para la política como para los medios de comunicación. Nos espera un mega evento, tituló uno de los periódicos alemanes, el evento histórico más importante de lo que ha ocurrido del presente siglo. Un evento de los medios en que participa todo el mundo. Sin embargo, no se trata de una conmemoración conjunta, ni siquiera en Europa, donde, por ejemplo, algunos políticos británicos se niegan rotundamente a integrar a los alemanes en los actos oficiales porque temen que puedan perjudicar la celebración de la victoria. La memoria, dijo una de las más conocidas historiadoras alemanas, sigue siendo nacional, ferviente y sensible. Para entender dónde y por qué la sensibilidad nacional de uno u otro país está tan irritada, hay que considerar la historia, tanto de los eventos mismos como la historia de la memoria.
Y por eso presento hoy una perspectiva muy breve de cómo se desarrolló el recuerdo de la Guerra Mundial en Alemania durante el pasado siglo. Antes de empezar, debo decir algo sobre este método historiográfico. Lo que estamos haciendo ahora forma parte de lo que se denomina historia de la memoria, en alemán Erinnerungskultur, cultura de la memoria, que tiene que ver con un cambio en la historiografía a partir de los años 80. Desde entonces, esta se interesa especialmente, la historiografía se interesa especialmente por la forma en que el hombre concibe e interpreta su mundo y cómo construye su propia identidad. Y la memoria juega un papel esencial en este proceso. Hay que tener en cuenta dos aspectos. Primero, se hace una distinción entre el recuerdo comunicativo y el recuerdo cultural. Después de han pasado 3 generaciones, esta memoria primera, este recuerdo comunicativo, se transforma en este otro recuerdo cultural. Es decir, desaparecen los testigos, estos testigos ya no pueden contar sus historias a sus hijos ni a los nietos, y de esa forma desaparece el recuerdo auténtico, y la sociedad está obligada a definir, a distinguir lo que quiere conservar y transportar a su memoria cultural, para su memoria colectiva. Segundo, en este proceso interactúan 3 instituciones, 3 actores: la ciencia, la publicidad y la política. Aunque estas 3 instituciones funcionan según leyes diferentes, están íntimamente relacionadas. Y a continuación representaré la cronología de la memoria en Alemania, y podremos ver que en ciertos momentos una de estas instituciones domina y en otros momentos otra. Todo este conjunto está determinado por lo que en alemán se denomina, con esta palabra un poco difícil, de Zeitgeist, algo como espíritu de tiempo, es decir, de las grandes preguntas que caracterizan una época. Sin embargo, en Alemania casi nunca se llegó a una interpretación unánime, sino que dentro de los sistemas de la ciencia, de lo público y de la política, casi siempre competían 2 posturas políticamente opuestas, por lo menos 2. Empecemos con la presentación cronológica, lo que significa empezar por el fin de la guerra. Lo que distingue a la Alemania de los demás países europeos, sin contar con el caso de Austria, es el término del conflicto. Todos los países habían sufrido pérdidas enormes y contaban con cifras de mutilados de guerra hasta entonces desconocidas. En Francia murieron, no sé exactamente, pero casi 1,5 millones de personas, en Alemania más de 2 millones. Ambos países terminaron con una economía estropeada, con miles de refugiados e incontables familias de luto. Con la gran diferencia de que Alemania había perdido la guerra. Para la población alemana, la derrota significó un shock tremendo, sobre todo porque la derrota le sobrecogió por completo. La propaganda militar alemana había prometido, de manera completamente irresponsable, había prometido la victoria, incluso hasta muy poco antes de la tregua. Esta mentira desató uno de los 2 debates tan ardientes durante la República de Weimar: la búsqueda de los culpables de la derrota, lo que dividió a la sociedad alemana. Mientras que los políticos y periódicos de izquierda acusaban a los representantes del Reich y a los militares, los militares especialmente, se libraban de toda responsabilidad, echándole la culpa al Frente doméstico, en alemán die Heimatfront, con la llamada leyenda de la puñalada por la espalda.
se creó un mito fundador del nacionalsocialismo que legitimó la lucha despiadada contra los denominados enemigos internos. Como segunda puñalada fue concebido en Alemania el Tratado de Versalles, en este caso unánimemente en Alemania. Lo que más dolió de este tratado fue el artículo 231, que declaró a la Alemania artífice de la contienda y que la guerra fue impuesta a todo el resto del mundo por Alemania y sus aliados, y que por eso Alemania debería asumir toda la responsabilidad. Este párrafo tuvo consecuencias enormes, ya que obligó al gobierno alemán a pagar las demandas monetarias y con eso descreditó enormemente a la joven República de Alemania. Además, provocó el segundo debate acalorado, el de quién era responsable de haber causado la guerra. Los alemanes, desde los más altos políticos hasta los soldados rasos, estaban convencidos de haber luchado por la defensa de su patria y por su cultura, de forma que fue para ellos una guerra justa y necesaria, y estaban esta vez unidos en su indignación. La política y la ciencia colaboraron juntas en el intento por desmentir estas acusaciones. De esta colaboración surgió una de las grandes publicaciones, las grandes ediciones, se llama Große Politik der Europäischen Kabinette, del material de archivo publicado en 40 tomos, que documenta el camino de la política exterior, no solamente, pero sobre todo de Alemania antes de la guerra. Aunque esta edición todavía tiene un valor importantísimo para la investigación, hoy en día se sabe que tanto la selección de documentos como los comentarios del editor son una muestra más de este espíritu del tiempo de la República de Weimar. También es posible mencionar esta obra como único monumento estatal en memoria de la guerra, porque para levantar un monumento de piedra no fue posible lograr un consenso. Es por eso que existía un gran número de monumentos pequeños erigidos por asociaciones políticas que reflejaban las diversas posiciones de la dividida sociedad alemana. Los nacionalsocialistas querían llenar este vacío conmemorativo. No solamente transformaron en algo suyo los monumentos más importantes que ya existían o estaban en vías de construcción, sino que además Hitler le ordenó a su arquitecto Albert Speer construir un gigantesco museo de la guerra. Después de 4 años de construcción, el proyecto fue aplazado por falta de material y abandonaron de manera definitivamente por el fin del Tercer Reich. Este momento, el final de la Segunda Guerra Mundial, marcó una cesura con respecto a la memoria. El recuerdo de la Primera Guerra Mundial fue eclipsado, digamos por siempre quizás, por el recuerdo de la Segunda. Y en gran medida esta continúa siendo así hasta ahora. Continúa. Tanto en la ciencia como en la publicidad y en la política, la Segunda Guerra Mundial, el nacionalsocialismo y el Holocausto siguen siendo los grandes puntos de orientación de la memoria colectiva alemana. Sin embargo, a partir de los años 60, la Primera Guerra Mundial de repente volvió por primera vez a atraer la atención de la historiografía alemana, lo que desembocó en la primera gran controversia historiográfica de la República Federal. Hasta los años 60, en las universidades alemanas no se le daba mucho interés a la Primera Guerra Mundial, lo que de hecho tenía una explicación muy simple.
Los aliados, quienes habían incautado los archivos, empezaron a devolver el material en los años 50. Desde 1953, el historiador alemán Fritz Fischer de Hamburgo comenzó a trabajar con estos documentos y en 1961 publicó el libro, todavía no traducido al castellano, el libro Griff nach der Weltmacht, en alemán, en castellano sería algo como La toma del poder mundial. Aunque sus tesis no llamaron mucho la atención, sino hasta el Congreso Nacional de Historiadores Alemanes, que tuvo lugar en 1964. Y ahí sí estalló lo que fue algo así como una bomba en la empresa historiográfica. Fritz Fischer defendía la tesis de que Alemania era la principal culpable del desencadenamiento de la guerra, lo que chocó con la convicción general de que todos los poderes europeos se habían visto envueltos en ella, como había dicho el entonces primer ministro británico David Lloyd George: "The nations slithered over the brink into war." En alemán es hineingeschlittert, alle seien hineingeschlittert. Incluso una comisión franco-alemana de los años 50 había coincidido con esta interpretación. Este acuerdo fue de pronto puesto en duda por el trabajo de Fischer. Hubo historiadores que de inmediato se opusieron tajantemente a esta visión, lo que finalmente solo logró endurecer la posición de Fischer, quien enfatizó su tesis en publicaciones posteriores. Mientras anteriormente había afirmado que Alemania había jugado un papel significativo, luego declaró que su papel, el papel de Alemania, fue decisivo. De significativo, ahora decisivo. Y esto fue interpretado como la tesis de que Alemania era la única responsable por el inicio de la guerra. Tanto para los historiadores, entre los cuales habían veteranos de la Primera Guerra Mundial, como para el público en Alemania, significó una afrenta en tener que plantearse que Alemania no solamente debía tener la culpa por la Segunda Guerra Mundial, sino también ahora por la Primera. Fischer buscó una explicación plausible en las estructuras sociales y económicas del Kaiserreich del siglo XIX. Su mérito radicó en la transformación de la historiografía en una ciencia social y económica y en darle un nuevo impulso a la investigación sobre los orígenes de la guerra, lo cual enriqueció la historiografía considerablemente. Sin embargo, en cuanto a la pregunta fundamental por la responsabilidad, los historiadores y sus discípulos no lograron llegar a un acuerdo. Sí, hoy en día todos se han despedido de la suposición de que el comienzo de la guerra había sido un acto premeditado desde hacía mucho tiempo. Pero aún hoy hay los que piensan que Fischer tenía razón con respecto a la responsabilidad alemana, mientras que otros son partidarios de la tesis de Lloyd George. La posición de estos últimos reapareció el año pasado, animada por la publicación del historiador australiano Christopher Clark, Sleepwalkers, quien reparte la culpa de provocar la guerra entre todos los poderes europeos. En los años anteriores a esta publicación, la atención de la historiografía se había dirigido ya a otros temas de la guerra mundial, sobre todo a la experiencia de los soldados, sus creencias, su visión del mundo, la violencia en los combates, etc.
La combinación de esta mirada desde arriba de la política con la mirada desde abajo de los soldados sufriendo en sus trincheras está ahora casi perfectamente representada en un libro recientemente publicado en alemán de Herfried Münkler, es un colega mío de la Universidad de Humboldt de las ciencias políticas. Pero ni siquiera este libro llama tanto la atención y provoca tanta discusión como la publicación de Clark, que reanuda el debate sobre la responsabilidad alemana. La reacción alemana a esta interpretación de Clark, que está postulando que todos los países tenían la culpa y si se quiere encontrar a un principal culpable, habría que buscarle en Serbia y no en Alemania. Eso es la tesis de Clark. Y la reacción alemana a esta interpretación es muy significativa y sobre todo no es unánime. En el mundo académico hay tres posturas al respecto. La primera, representada por el historiador Volker Ullrich, niega casi rotundamente esta visión, insistiendo en la culpa alemana. De esto fue testigo Christopher Clark, quien presentó su tesis en Potsdam en una conferencia en el Centro de Investigación de Historia Militar y que finalmente dijo, sonriendo, que en ningún otro país su interpretación había sido tan rechazada como en Alemania. Esta insistencia en la culpa alemana es en parte consecuencia de la influencia que Fritz Fischer había ejercido anteriormente y en parte el resultado de la disposición alemana de aceptar la responsabilidad por la Segunda Guerra Mundial. La convicción de que un militarismo alemán la convicción de que de un militarismo alemán solo se puede esperar lo peor está todavía muy arraigada. Esta posición fue atacada por otro grupo de historiadores quienes criticaron el así llamado orgullo de la culpa. En alemán eso llamaron Schuldstolz, es una palabra un poco rara. Y reclamaron en el periódico conservador Die Welt una postura alemana más segura de sí misma. Los historiadores del primer grupo vieron a su vez con bastante escepticismo este llamado a la autoconfianza alemana, considerando esta actitud como una consecuencia lógica de una Alemania ahora políticamente más activa, más importante, quizás un poco dominante en el mundo. En otras palabras, en esta posición historiográfica solo ven una actitud política. El tercer grupo, representado por Gerd Krummeich, acepta la interpretación de Clark porque coincide más o menos con sus propias investigaciones, pero sin sacar de esta interpretación conclusiones para la política actual, sin polemizar mucho, sin pretensiones políticas y todo eso con mucha tranquilidad. En mi opinión, esta actitud se acerca mucho a la postura de la mayoría de la población alemana. Sí, la guerra está ahora presente en todos los medios, en los periódicos, la televisión, en las universidades. Sin embargo, dudo que mueva mucho a esta mayoría, que les importe de verdad. La gran diferencia entre la memoria alemana y la de Francia o Gran Bretaña consiste en que en Alemania la Primera Guerra Mundial no forma parte de la construcción de una identidad nacional. Por eso no me extraña que el gobierno alemán no haya nombrado una comisión estatal para la preparación de actos conmemorativos como por ejemplo lo había hecho Francia. El historiador francés Stéphane Audouin-Rousseau, no sé si lo pronuncio bien, ha puesto en duda que esta iniciativa de la política francesa haya sido una buena idea en vista del peligro de que este tipo de actos en Europa puedan estimular sentimientos nacionalistas. Se declaró a favor de no hacer tanto hincapié en todas estas celebraciones y menos en un año de elecciones para el Parlamento Europeo.
Este podría ser quizás un caso en Gran Bretaña, en el que da la impresión de que su campaña anti-europea podría de vez en cuando tener algo que ver con la forma como va a conmemorar la guerra. El viernes pasado, por ejemplo, un periodista de The Guardian expresó de antemano su compasión con Alemania porque ésta tendrá que soportar celebraciones británicas que posiblemente revivirán la imagen de Alemania como enemigo. Son estos aspectos de la política exterior lo que obligan al gobierno alemán a dirigir su atención a la conmemoración de la Primera Guerra Mundial. Y por eso, al menos el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha nombrado un encargado de organizar algunos eventos. El mensaje que lanza ahora el gobierno alemán es que necesitamos la Unión Europea para evitar que se repite esta horrorosa experiencia de una guerra en Europa. Edgar Wolfram, un historiador alemán que trabaja mucho sobre estos asuntos de la memoria, criticó tajantemente al gobierno alemán actual por su postura relativamente pasiva. No sé si esta acusación sea justa, pero sí tiene razón cuando dice que no es posible cerrar los ojos ante estos acontecimientos. Y justamente por eso quiero felicitar a los organizadores que han hecho posible este podio de discusión. Muchas gracias. Gracias, Birgit. Interesantísimo. Bueno, ahora es el turno de que dispare Jean-Marc. Buenas tardes, gracias por la invitación, por supuesto. Voy a intentar de ser al nivel, vamos, de ejemplaridad del discurso de mi querida y estimada colega, porque, vamos, yo por pereza natural no he preparado de manera tan firme, tal vez un propósito, pero espero poder llamar su atención sobre unos aspectos de la visión y de la realidad actual, pero no solamente actual, de la realidad antigua, al fin y al cabo, de la Primera Guerra Mundial. Bueno, yo considero la Primera Guerra Mundial como el reemplazamiento del problema francés en Europa por el problema alemán. Es decir, hasta Napoleón, desde Luis XIV, tal vez un poco ya antes, pero hasta Napoleón I, el gran problema de Europa ha sido la indisciplina, la voluntad de potencia de Francia. Hay que decirlo, yo por ser antinapoleónico impedernido, bueno, vamos, hasta el golpe de Estado de 1799, yo considero que Francia ha sido un país, una potencia insoportable en Europa. Y hay que decirlo de manera tajante, de mi punto de vista, que nadie tiene obligación de compartir, por supuesto. El problema alemán ha surgido en la historia de Europa para explicar la Primera Guerra Mundial. Ojo, que no voy a hacer un curso de relaciones internacionales del siglo XIX, que no es el momento, cuando, gracias a los tratados alrededor del Congreso de Viena, ya con el primer Tratado de París de 1814, primera derrota de Napoleón, Prusia se convirtió en un país vecino de Francia, a nivel territorial. Es decir, que la Renania fue entregada al rey de Prusia para que nos tocan los malditos prusianos. Antes no había problema, teníamos un sistema alemán bastante simpático, con una mosaica de pequeñitos estados, guapos, con vida magnífica, cultural, que era Baviera, no tanto, pero Baden-Württemberg, magnífico, Renania, Westfalia, Treveres, bueno, países magníficos, una mosaica que nos tocaba aquí a la frontera oriental de nuestro reino, imperio, todavía república, un momento dado. A partir de 1814-1815, Prusia ya se convierte en vecino nuestro. Y que poco a poco esta Prusia, dinámica, indudablemente, sans aucun doute, es que esa Prusia se convirtió en un problema
para no solamente Francia, pero también poco a poco con su crecimiento, su capacidad de coagular a todos los estados alemanes, esos flojitos y débiles, a una nación potente. Y lo ha hecho en los años 1860 y 70 a coste de sus países vecinos. Guerra contra Dinamarca, guerra contra Austria, que después se va a convertir en una Austria-Hungría, por supuesto, después de la derrota, y victoria contra Francia, 1870-71, con un artífice bien conocido de todos ustedes, un tal Otto von Bismarck. Poco a poco, entonces, que recuperó una parte, ya era una tendencia alemana de recuperar un poco a todos los germanohablantes, bueno, caso de Austria un poco aparte, y entonces poco a poco el problema alemán se ha vuelto a ser un problema de Europa. No solamente de Europa, después, pero con la política del nuevo y joven Kaiser Guillermo II en una política mundial. Es decir, que Alemania, poco a poco, que había sido la conversión de Prusia por la famosa ceremonia de Versalles de 1871, del 28 de enero, si me acuerdo bien, 30, no me acuerdo. Bueno, de enero de 1871, en el Salón de los Espejos de Versalles, claramente ha convertido Prusia en una Alemania potente, que ha tenido poco a poco problemas, no solamente con los vencidos, donde el rencor era bastante fuerte, pero también con otros países que han sido especialmente, no solamente Austria, Hungría, que se había un poco expulsado hacia los Balcanes, pero también con Rusia, que era gran amiga a un momento dado, con Alemania, y con Inglaterra, con el Reino Unido. Y poco a poco esta conversión de prepotencia Alemania en Europa se ha convertido en potencia también a destinos coloniales, es decir, que Alemania, que había salido muy tarde, por su constitución bastante tardía, se convirtió en una potencia colonial bastante fuerte. En África, en Oceanía, y que aprovechó bastante de la debilidad de otros países, de otros terrenos, para hacerse un terreno colonial bastante importante. Y lo hizo, a veces mandando el grupo de las potencias agresivas para la repartición de África, porque se organizó definitivamente la devolución de los territorios desconocidos de África a partir de la famosa conferencia de Berlín de 1885, que ustedes conocen. Bueno, entonces esta Alemania se ha convertido también en un problema para el mundo entero. No tanto todavía para Japón u Estados Unidos, que eran potencias regionales en pleno ascenso, pero para las demás potencias europeas, ya de los alemanes, estaban hasta el gorro todos. ¿Qué va a hacer? Bismarck fue reemplazado a la Cancillería por gente más obedeciente al soberano, pero bueno, es que el problema es este, es que Alemania se había convertido en el problema de Europa y todo giraba alrededor de Alemania, lo que era el signo de su potencia. Claro que Alemania, frente a las posibilidades de revancha, de venganza de Francia, había organizado un poco un sistema de alianzas de tiempos de paz, a partir de los años 1880, no solamente con Austria-Hungría, pero también un país un poco sorprendente que era Italia. Es decir, que toda la Mitteleuropa, la Europa del medio, se había convertido en un grupo de potencias centrales, como se puede decir después, y frente a eso, claro que Francia reaccionó, aislada durante unos años, reaccionó con una alianza militar con Rusia y todo esto, y después con un entendimiento tardío y complicado con Inglaterra sobre asuntos de reparto colonial. Y en este caso, España participó un poco a esta entente cordial con los ingleses en los años 1900-1912. El reparto de Marruecos y África Ecuatorial, África Sahara Occidental, compartidos entre España y Francia. Pero en este caso, sin
perspectiva de alianza, salvo un momento que en 1913, durante visitas entre los jefes de Estado, Alfonso XIII en París y presidente Poincaré en Madrid, se habló de alianza posible, pero jamás hubo alianza, ni siquiera tendencia fuerte a la alianza, salvo que se habló de eso, los medios de comunicación hablaron, que sea en París o en Madrid, y en otros sitios, tal vez no he averiguado con la vanguardia de Barcelona, pero seguramente también hablaron de esto. Las causas de la guerra. Se ha dicho, bueno, un momento dado, es las alianzas que han determinado la guerra. Es falso. La guerra se desencadenó por una sucesión de crisis que habían empezado en los años 1905-6 sobre Marruecos, después sobre Bosnia-Herzegovina, 1908, después la segunda crisis marroquí de Agadir, 1911, donde con Jean-Jacques Becker y Gerd Krumeich hemos animado una noche en el Instituto Histórico Alemán de París, mit meinem besten Feind Gerd Krumeich, un buen amigo, nos saludamos siempre así. Cuando veo a Gerd, él me saluda, Jean-Marc, mi enemigo, mi enemigo, y abrazo directo. Pero es así. Entonces, hemos enseñado en esta crisis que el papel de España fue más relevante de yo estoy defendiendo a España en el terreno internacional desde más de 30 años. Nadie me hace caso y es igual, mejor, porque después ya se dan con decoraciones y cosas de este tipo que a mí no me... Bueno, no. Defiendo el papel de España que fue en los asuntos marroquíes, mucho más importante, porque si hubo la crisis de Agadir fue porque Alemania pensaba que Francia y España estaban actuando juntas para dividir, atacar el país. He hecho un artículo y tal vez varias otras cosas sobre el tema en los años pasados. Entonces, esta crisis siguió con la guerra italo-turca. Y después que desencadenó la guerra italo-turca, las guerras balcánicas. Y todo esto es una serie de crisis, de tensiones, que explican mucho más que el asunto de las alianzas, el desencadenamiento, el estallido de la guerra. Porque cuando hubo el momento del 14, el momento de la crisis serbo-austríaca o austro-serbia, como ustedes quieran, Italia no se mueve, no se ha movido, pensando, con razón, que los términos de la alianza de 1882 no eran cumplidas. Es decir, los tres deben ayudarse mutuamente en caso de ataque de una potencia externa contra uno de los tres, Alemania, Austria, Hungría o Italia. No era el caso para el gobierno italiano, que tenía claramente planes también de recuperación de territorios italohablantes, bueno, ya, pero no era tanto eso tampoco. Era el hecho de que eso no funciona. Cuando al contrario, lo de la triple entente, Francia, Rusia, Inglaterra, funcionó bastante bien. Digo bastante bien porque hubo unos días que los franceses pensaron que los ingleses no se movieran, pensando que sí, pero desgraciadamente, primer error de los alemanes, atacaron a Bélgica, lo que era previsto, los franceses lo sabían. Hubo unos círculos de Estado Mayor que pensaban que era una falsa noticia, pero desde 1904-05, un oficial general alemán había ya informado que las tropas, los franceses, que las tropas alemanas pasarían por Bélgica. Ya se sabía, pero bueno, no se dio sobre... Muchas veces es el caso. Usted tiene la buena información, pero no le da caso y no piensa que es una manipulación o cosas de este tipo. Entonces, esta guerra se desencadenó así, pensando sobre todo que la guerra sería bastante rápida. Y que, de todas formas, las movilizaciones estaban como medidas de protección, pero no de actuación, sobre todo la parte de los rusos. Entonces todo el mundo pensaba que la guerra sería muy breve. ¿Cómo se puede comparar el ejército austrohúngaro con esta
bien equipada por la artillería francesa sobre todo, pequeño ejército serbo, que era furbo y serbo a la vez. Bueno, ya. Y entonces, poco a poco, la percepción de la guerra fue una percepción bastante torcida al principio. Por ejemplo, Jean-Jacques Becker, en los años, no voy a hacer historiografía, Jean-Jacques Becker ha hecho un trabajo muy importante después de los años 60, 1960, sobre cómo los franceses han entrado a la guerra. Todo el mundo ha pensado durante muchos años que han entrado gracias a unas fotografías hechas en las calles de París, donde ya unos cuantos ya seguramente había bebido un poco, que todo el mundo había salido la fleur au fusil, la flor en el fusil, entusiastas para ir a Nach-Berlin o a Berlín, igual los alemanes, todos a Nach-Paris, und alles gut und so weiter. Bon, todo es falso, es que en realidad la entrada en la guerra fue una entrada bastante fría de la parte de los franceses, siempre con mucho sentido de lamentarlo, porque para muchos franceses era salir de sus puestos de trabajo, que sea en las fábricas, en las ciudades, pero también en los campos. Para el mes de agosto, para un campesino francés de 1914, igual para un alemán o un inglés eventualmente, era una lástima, era un momento que ya tenía que decir al padre, al viejo padre, a las mujeres, bueno, van a ustedes a cosechar porque yo no tengo que salir, etc. Y todo el mundo pensaba que la guerra iba a ser bastante breve, bastante corta, que no había problema, que unos pensaban ya en Navidad del 14, vuelta a casa, unos más optimistas hasta para volver a la vendimia, es decir, octubre, noviembre, tranquilitos. Entonces, no fue eso. Y sobre todo que lo que ha manifestamente marcado mucho los pueblos europeos es que rápidamente la guerra de movimientos, lo que era inusual, se ha convertido en guerra en los meses de octubre, noviembre, en el frente oeste sobre todo, es decir, frente alemán contra fuerzas francesas, belgas y inglesas, cruzando el Channel, el Pas de Calais, el Strait of Dover, etc. Entonces, fue un choque de pensar que la guerra podía ser muy larga. Y eso creo que, porque generalmente la memoria que tenemos en Francia es a veces bastante selectiva. Tenemos el momento del ataque, del contraataque con uniformes mal hechos para la lucha, lo que significa que Francia no había preparado verdaderamente planes. Había planes franceses de contra los planes alemanes, pero no había verdaderamente una ilusión de ponerse en momento dado sobre fortificaciones, había fortificaciones sin embargo, y sobre red de trincheras. Era un momento, era la ofensiva con pantalones rojos, magníficamente vistosos en los campos, y sobre todo la visión era que no podía ser una guerra larga, eso es totalmente obvio. Entonces, claro que la memoria se ha fijado sobre esto, el movimiento, pero muy rápidamente se ha fijado sobre la vida de las trincheras, la dificultad de mantener, y sobre todo sobre el recuerdo de las ofensivas nulas, con millones, cientos de millones de miles de muertos para unos pocos kilómetros ganados en cada frente que sea. Entonces, un momento dado, claro que la memoria se ha fijado sobre todo esto. Hay una pregunta que se ha hecho a veces en Francia y tal vez seguramente en Alemania, es ¿por qué no han ganado los alemanes en 1914? Podían ganar sin problemas. Si hubieran ido directo sobre París, a pesar del famoso episodio de los taxis de la Marne que intentaron de llevar unos miles de hombres rápidamente con la requisición de los dichos taxis, que es un mito simpático, pero que no ha hecho bastante poco para frenar los alemanes. Es que los alemanes, al momento dado, han hecho, para razones todavía mal
poco claras, han querido tomar París no de frente, pero con un desvío por el este para poder mejor atacar la ciudad, la zona de París, y para atraer a los ingleses que habían con los belgas cortado la llegada de las tropas alemanas en la zona de Dunkerque, lo que podrán hacer en la guerra siguiente, pero que no fue el caso esta vez. Entonces, la visión de la guerra era una visión al principio bastante fluida, pero poco a poco se han dado cuenta los franceses que esta guerra era demasiado larga, y después, que no voy a detallarla, pero cuando ya se firmó el armisticio, claro que ya en 1918-19 se preguntaron ya muchos franceses, profesores, intelectuales, sobre por qué hemos hecho la guerra. ¿Qué nos han costado tanta gente? Porque ya al final había el balance, que era no solamente el balance de los muertos, no era un problema de países neutrales, pero de alemanes, franceses seguramente sí, y también un poco de ingleses, pero también de belgas, de serbios, etc. Había que hacer el balance no solamente de muertos, pero de heridos, y sobre todo había que hacer el balance previsible del gran problema, del gran choque demográfico que iba a ocurrir 15 a 20 años después, cuando la generación muerta ya no podía dar fruto. Eso es. Entonces, este problema demográfico que ha tocado Francia en los años 30, claramente ha sido un choque para la población francesa. Porque se han dado cuenta también que no solamente el balance de los muertos, pero cómo han muerto esa gente, con nuevos armamentos, que sean el avión de combate, primero el avión de reconocimiento, el plan que ha sido el artífice de la victoria de la Marne, porque se han dado cuenta los aviones franceses que los alemanes habían hecho un contorno, una maniobra indirecta sobre París, y que permitió entonces de atacar la derecha alemana, pero también el tanque, los gases asfixiantes, que ya se habían previsto ya antes de la guerra, pero creo que fueron puestos en acción por Fritz Haber y sus colegas alemanes, etc. Y también el tanque, la ametralladora de manera masiva, que existía ya antes, pero ya, etc. Entonces, todo esto ha claramente enseñado que la guerra era realmente durísima para todo el pueblo francés. Y sobre todo la guerra ha tenido consecuencias muy fuertes. No hablo solamente de las consecuencias diplomáticas, de la responsabilidad decretada de Alemania por el artículo ya indicado, el 231, pero también por el hecho de que la guerra mundial ha desencadenado fuerzas políticas hasta la fecha bastante limitadas, bastante poco visibles, como el pacifismo, que ya existía antes de la guerra del 14, pero no, ya que se había hablado de la Conferencia de la Paz de París con Victor Hugo en 1849, ya asunto de Estados Unidos, de Europa, que ya estaban un poco en el aire. El pacifismo, de manera masiva. El comunismo, que había sido hasta a la fecha una perspectiva saliendo del propio socialismo, bueno, a la vez correcto y no correcto eso, y sobre todo también el socialismo. El pacifismo, socialismo, es decir, fuerzas que todavía eran bastante marginales en la vida de los países europeos, pero que existían ya, pero que no podían llegar a esta perspectiva de cambiar. Porque hubo la Revolución Rusa, fruto de esta guerra. Rusia salió de la guerra en condiciones muy inquietantes para sus aliados occidentales, porque las tropas alemanas pudieron solamente en parte, porque si hubieran vuelto totalmente, hubiera sido tal vez más difícil todavía para los franco-belgo-alemanes y un poco franceses y portugueses del frente oeste. Sobre todo,
claro que ya no voy a hablar también de Italia, que entró en guerra, pero que se quedó un poco en su frente de los Alpes bloqueada por tropas germano-austríacas. Bueno, entonces, todos esos movimientos tuvieron una influencia enorme después de la guerra, porque en un momento dado el comunismo era también pacifista, había un poco aspecto de pacifismo y de entendimiento, y ustedes conocen todo la teoría, bueno, el análisis de Lenin sobre el imperialismo, estadio supremo del capitalismo, etc. Entonces, claro que todo eso en Francia se ha un poco mezclado con la tendencia que tenemos desde unos años, de Jean-Jacques Becker y otros, Stéphane Audouin Rousseau y otros, de también hablar de la vida cotidiana. Ya se había hecho antes, pero de manera tal vez un poco primitiva, y ahora ya creo que en muchos aspectos, ahora se ve muy bien en el Historial, que es un museo en Péronne, en el departamento de la Somme, en el norte de Francia, donde se da mucha importancia también ahora a esta perspectiva de la vida cotidiana de los combatientes. Ahora el juego de las memorias, y voy a terminar rápidamente con esto, bueno, el juego de las memorias ya ha empezado directamente al momento del armisticio, el homenaje a los muertos o a los heridos. La multiplicación, no tanto en Alemania creo, pero sobre todo Alemania, que jamás había sido invadida al final de la guerra. Al fin y al cabo, la Alemania de 1919 era una Alemania intacta. Pero en Francia, multiplicación de los monumentos a los muertos, el famoso depósito del soldado desconocido en el Arc de Triomphe, no voy a detallar, lo hicieron varios otros países, que sea Gran Bretaña en Whitehall y después en Westminster Abbey, también Italia, la Basílica de Roma y después el Vitorino, los Estados Unidos en Arlington, y los belgas, los portugueses también, que todo el mundo se hizo sus monumentos a los muertos, hizo tumba del desconocido. También hubo a partir de la guerra, una multiplicación enorme de edición de memorias. Edición de memorias que sigue todavía. Yo estoy intentando de preparar 3 memorias de la Primera Guerra Mundial, siempre como costumbre, de manera desordenada a tope, pero bueno, va a salir algo. De un soldado, de un oficial y de un diplomático que han actuado mucho durante la Primera Guerra Mundial y que todavía es inédito. No sé si se vendrá, bueno, para decir la verdad, no importa. Pero bueno, es que todo esto, la memoria, sigue siempre. Y ahora, claro que el centenario en Francia hemos, como siempre, ordenado, puesto una comisión del centenario, una persona, bueno, no voy a decir nada sobre la dirección, que parece saber un poco de la Primera Guerra Mundial, pero bueno, es una actitud francesa típica el Estado va a aclararnos las cosas gracias a una disciplina de conmemoraciones que van a multiplicarse de manera efectiva. Ahora, bueno, es que también la edición de libros, que me permitiré de dejar aquí la segunda edición de una enciclopedia de la Grande Guerre que je me permettrai d'offrir a monsieur el director de l'Institut Français de Barcelone, donde su servidor ha hecho una pequeña noticia, pero que pesa demasiado, que mi mujer casi me empezó de salir en el aeropuerto con esto, pero lo he hecho, sin embargo, a pesar de su resistencia tremenda, y que a sus pies pondrá, sus manos, mejor dicho, pondré este libro, que es un libro es la edición del centenario de la Enciclopédie de la Grande Guerre, dirigida por Stéphane Audouin Rousseau y Jean-Jacques Becker. Yo he hablado de los neutrales y nada más. Pero bueno, ustedes verán que ya hay muchos aspectos que hubiéramos tenido que, todos, los 3, los 4 y los 5 posibles, que decir, pero esperando haber ya un poco enseñado cómo se podía enfocar las cosas, que vamos a tener en Francia mucha dinámica a este punto, sin olvidar el turismo
de la guerra mundial, porque los más activos en este campo, a pesar del Estado, es claramente los departamentos que intentan, sobre todo en la zona del frente, donde a veces están en crisis económica, actualmente bien puesta, esperan que vengan muchos españoles, muchos catalanes, muchos franceses también, porque yo conozco a franceses que no conocen todavía a Verdun, bueno, y gente de París, y bueno, pues ya iremos todos a pasar unas semanas en Verdun, que es un sitio bonito, cuando hay sol magnífico, bueno, pero impresionante, cuando usted, para hablar de manera más seria, cuando usted ve a estos cementerios militares enormes, que sean alemanes, franceses y ingleses, u otros, canadienses y también australianos, pobres italianos que han venido a morir no solamente en el norte de Francia, pero también en la península de Gallipoli, en Turquía. Bueno, eso impresiona mucho y nos da la idea que, en efecto, tal vez hay que pensar a las tareas pedagógicas que nos esperan en el 2014 para las elecciones europeas. Es que jamás se repita esto, eso es obvio, pero hay unos cuantos en ciertos países que piensan que, bueno, el nacionalismo puede ser una buena perspectiva para salir de esta maldita europea. Que sean malditos ellos. Gracias. Bueno, ahora tras el ataque racional alemán y la amplia contraofensiva francesa, llega la hora de los neutrales y vamos a tener aquí a Francisco Javier, que nos va a explicar un poco, bueno, cuál fue nuestro papel y cuál es el papel de la memoria histórica sobre la Primera Guerra Mundial en España, ¿no? Jacinto, muchas gracias. Es un placer estar en esta mesa redonda. Agradezco mucho al Instituto Goethe y al Instituto Français la invitación a participar. Me parece una iniciativa estupenda convocar a dos de los países que lucharon en aquella guerra, en aquella gran guerra. Se pensaba que iba a ser la última gran guerra, todos sabemos que lamentablemente no fue así. Y el espíritu de conciliación, ¿no? y de construcción europea que predomina en esta mesa, pues me parece muy atractivo y la vía adecuada, ¿no? Respecto a la memoria de la Gran Guerra, evidentemente pues el caso de España es muy particular, es una perspectiva completamente diferente, porque España no participó en la Gran Guerra. Hubo además un número muy reducido de combatientes españoles que voluntarios fueron a luchar, normalmente la inmensa mayoría al lado de Francia y la inmensa mayoría catalanes. Pero no llegarían a 2.000, 1.000 y pico, como mucho, los que participaron españoles que participaron en la Gran Guerra. Una pregunta aquí puntual, que has tocado ese tema, que es un tema bastante candente. ¿Hubo alguna unidad autónoma de catalanes españoles en la guerra? Pues tanto como autónoma no lo sé, pero sí hubo un intento de crear. Sí, hubo un intento de crear un cuerpo, y yo creo que estuvieron bastante juntos estos 1.000, pero tanto como que fueron una unidad autónoma creo que no. No lo sé seguro, no lo sé, no tengo total certeza, pero creo que no, pero sí es verdad que algunos estuvieron bastante juntos de estos 1.000, que la mayoría eran catalanes. Se está haciendo un tema sobre la participación catalana en estos momentos de soberanismo y tal, de que pudo haber habido una cierta participación catalana como en la gran Europa de la guerra. La hubo sin duda, porque prácticamente la mayoría de esos 1.000 1.000 y pico eran catalanes, ¿no? Y lucharon al lado de Francia. Además, desde el primer momento en Cataluña hay declaraciones francófilas mucho más evidentes que en el resto del país, ¿no? En Cataluña. Bueno, respecto a la memoria, quería comentar, muy en la línea de lo que ha dicho la profesora Ashman, que hoy no podemos tener recuerdo de la guerra, porque ninguno de nosotros estuvo allí. Por tanto, en el caso español, además, solo estos pocos que fueron a luchar podrían haber tenido recuerdo de la guerra.
La memoria es siempre una cosa individual, es de un sujeto. Lo que llamamos memoria colectiva en realidad son más bien políticas de la memoria. Es una construcción de un lugar del pasado que queremos habitar desde el presente y que no siempre se corresponde con la realidad de los hechos históricos. Es difícil hablar de la verdad en historia, pero bueno, si se me permite hablar así, de la realidad de los hechos históricos, sino que muchas veces lo que se quiere es hacer una interpretación determinada de ese pasado, ¿no? En el caso de la Gran Guerra, la verdad es que en España, dado que no participó, no se ha intentado hacer una memoria de la guerra, ¿no? Una memoria colectiva, una memoria cultural, como decía la profesora Ashman, de la guerra, ¿no? Aquí la memoria colectiva está vinculada a la propia historia, sobre todo a la República, a la Segunda República, a la Guerra Civil, al primer franquismo y, en último término, a la transición. Son los momentos históricos que sí sirven para esa construcción del pasado, que dicho de otra manera parece necesario, ¿no? Los pueblos necesitan tener una perspectiva histórica, ¿no? Una perspectiva de su pasado. Y las guerras, en esa perspectiva del pasado, han sido siempre un elemento clave. Si nos vamos tan lejos como la Atenas de Pericles y vemos el discurso de la guerra del Peloponeso, del primer año de la guerra del Peloponeso, de Pericles, bueno, en realidad el que Tucídides pone en boca de Pericles, no sabemos lo que Pericles dijo en aquel momento, sabemos lo que Tucídides dice que dijo Pericles, pues nos encontramos muchos de los elementos que van a jugar en esa memoria colectiva en todos los países, ¿no? La valentía, la anteposición del bien común frente al bien particular, el orgullo por luchar por la propia polis, luego la nación, ¿no? Esos elementos juegan siempre en la construcción de la memoria colectiva. Bueno, insisto en que en España realmente no hay una memoria colectiva de la guerra, sí hay unos cuantos historiadores que están trabajando sobre la Primera Guerra Mundial y especialmente sobre cómo afectó la Primera Guerra Mundial a España, que es en lo que yo me voy a centrar. Y luego, si hay tiempo, sí me gustaría intervenir en algunas de las otras cuestiones que han salido en el debate sobre la responsabilidad, por ejemplo, que sí me parecen muy importantes, y también sobre la contingencia en la historia, ¿no? El libro de Margaret Macmillan, que se ha citado, muestra muy bien cómo, además de la discusión sobre quién es responsable, es importante saber que en todo momento histórico siempre hay varios caminos posibles a elegir. El hombre siempre tiene un grado de libertad para tomar decisiones, y los que tomaron decisiones en ese verano de 1914, pues llevaron al mundo a una guerra, y podían haber tomado otras decisiones, a veces incluso muy casuales, ¿no? Muy circunstanciales, muy contingentes esas decisiones, ¿no? Si vemos el libro de Florian Iles... Explicar es el caso, que como comenta Macmillan, del comandante en jefe Conrad, del ejército austrohúngaro, que tenía una amante a la cual no podía acceder por el, digamos, no me acuerdo ahora, lo he leído hace poco el libro y no me acuerdo. La vida social en el Imperio Austrohúngaro era muy complicada, era muy protocolaria, sí. Y entonces pensó que quizá en una guerra mundial eso le permitiría acceder a la mujer, pero lo explica de una manera que parece que Tolstoy, casi una novela de Tolstoy, pero parece que fue cierto que elementos de esos tan pequeños de la vida personal pudieron influir en una guerra como la guerra mundial y en la muerte de 9 millones de personas, que realmente la pequeña historia a veces afecta a la macrohistoria. Eso es un tema muy discutible, ¿no? Si la geopolítica, las razones económicas, políticas, son lo que rige, o hay esos pequeños elementos que pueden hacer que las cosas cambien de lugar. Lo de la muerte del archiduque en Sarajevo, si hubiera dado lo mismo, hubieran encontrado otro pretexto el Imperio Austrohúngaro para atacar a Serbia, o realmente el acierto con la pistola magnífico de que con 2 disparos, 2 blancos de Gabrielo Príncipe aquel día, supuso un cambio en el rumbo de la historia, ¿no? Es un debate muy interesante. Que, como saben todos ustedes, no era el atentado que habían previsto,
sino que sucede después, ¿no? Después de un primer intento fallido, se encuentran de pronto con el archiduque y le asesinan. O sea, de hecho, Gabrilo sale de un bar que está comiéndose un bocadillo, porque ya piensa que se ha acabado el tema, y se encuentra delante el coche que ha ido marcha atrás por un error absoluto, falta de GPS en esa época, claro, y se encuentra atascado el coche, de repente se encuentra delante el archiduque en un coche descapotable y él con la pistola en la mano y el bocadillo en la otra, supongo. No sé si tanto, pero bueno, algo así fue. Y bueno, sin quitar importancia a que hay elementos estructurales, ¿no? Situaciones geoestratégicas, como ha señalado el profesor Delaunay, la contingencia también actúa en la historia. Bueno, pero voy a centrarme en lo que iba a hablar, que es sobre la posición española, ¿no? ¿Qué pasa aquí durante la guerra? Porque después de la guerra, la verdad es que la guerra prácticamente no influye para nada en la construcción del pasado, de una memoria colectiva en España. Incluso hasta prácticamente los años 70 no hay estudios enfocados de verdad a conocer más a fondo la guerra, incluso la propia situación de España durante la propia guerra, ¿no? Nada más declararse el conflicto, el gobierno español, que en ese momento presidía Eduardo Dato, declaró la neutralidad. Y además había bastante certeza de que la posición española iba a ser esa, dentro de que hubo movimientos a favor de que España pudiese entrar en la guerra. El conde de Romanones, que era uno de los políticos del Partido Liberal más importantes en ese momento y que va a ser presidente del gobierno durante un buen periodo en la guerra, escribió un famoso artículo que no publicó con su nombre, que se llamaba Neutralidades que matan, ¿no? Y en donde él, por vía interpuesta, en realidad venía a recomendar una posición más activa del gobierno español a favor de los aliados. También Melquiades Álvarez, que era en ese momento el jefe del Partido Republicano, junto con Alejandro Lerroux, y también más importante, el Partido Republicano Reformista, en el caso de Melquiades Álvarez, y el Partido Radical de Alejandro Lerroux, con especial importancia aquí en Barcelona, pues los dos hicieron también muy tempranamente declaraciones pro-aliadas. Pero la posición del gobierno español desde el principio fue claramente de neutralidad. De hecho, también quizá porque surgió la guerra en pleno verano, no digo que pasara casi desapercibida, ¿no? Ahora les voy a leer un texto, incluso simpático, si me apuran, ¿no? A pesar del momento trágico que se estaba viviendo, ¿no? Los primeros días de la guerra, pues parece que nadie le daba importancia, ¿no? Era el verano español con mucho calor, la gente se había ido, todavía no había turismo masivo, pero por ejemplo en Madrid, que era una ciudad fundamentalmente funcionarial y de profesores, la gente se había ido y a la sierra, a los pueblos, y no se daba importancia a la guerra, hasta el punto de que José Ortega y Gasset, uno de los intelectuales más importantes de ese momento, ahora les voy a leer un texto suyo, dice, estoy pensando escribir un artículo que titularía Calma, pero no tanta. Hombre, sí, está bien esto de que nos lo tomemos con calma, el que ha estallado una guerra en Europa, pero hombre, tanta calma, no sé yo si es conveniente. Ahora les leo el texto. Los intelectuales fueron los que desde un primer momento sí tomaron posiciones. Eran más conscientes de lo que podía significar esa guerra y enseguida se empezaron a decantar dos bandos de germanófilos y aliadófilos, o como muy bien dijo Miguel de Unamuno, más bien de germanófobos y de aliadófobos. Dicen, no, aquí más que filias lo que hay son fobias, ¿no? Aquí lo que estamos es en contra de unos, ¿no? más que a favor de unos, ¿no?
Los políticos y los empresarios españoles pensaron en la guerra más bien a corto plazo, viendo qué posición se podía adoptar, siempre pensando en mantener la neutralidad y qué se podía sacar de esa posición neutral de la guerra. Depende de que la neutralidad favoreciese a uno u otro bando. En cualquier caso, las cuestiones que el gobierno español ponía en juego desde un punto de vista geopolítico, pues no tenían mucho sentido, y ni alemanes ni franceses, ingleses, pues estaban por entrar en ese juego que propusieron los distintos gobiernos españoles, que eran tres o cuatro cosas, pero demasiado importantes para lo que España podía aportar si entrase la guerra o incluso simplemente manteniéndose neutral, que era que Tánger, que en ese momento era una ciudad libre, pasase a estar en manos españolas, que Gran Bretaña devolviese Gibraltar y que se auspiciase o no se dificultase una posible unión federal con Portugal, que se defendía especialmente desde Cataluña, la unión con Portugal. Claro, ningún país, ni los aliados ni los alemanes, estaban dispuestos a favorecer estas pretensiones españolas. No tenían, desde el punto de vista de la posición que en ese momento España podía jugar en el orbe internacional, no tenían ni siquiera mucho sentido, ¿no? Bueno, los empresarios hicieron negocio, creció mucho la economía española durante esos años. El proceso de modernización que se venía produciendo desde mediados del siglo XIX se acentúa durante esos años. Bien es verdad que ese incremento de la riqueza no llega de forma proporcional a todas las capas sociales ni a todas las regiones. Se produjo una redistribución de ese aumento de la riqueza muy desigual, ¿no? Como decía, en general no se le daba importancia a la guerra los primeros meses de la guerra. El texto que les iba a leer de Ortega es aquí, el primer día de la guerra, los primeros días de la guerra, el día 5 en concreto, ¿no? Escribe Ortega. Es un texto que se publicó luego muy tarde porque lo dejó inédito, ¿no? Dice: comienza el incendio del mundo y yo quiero dejar aquí, en estos papeles, la impresión que las inmensas llamas lejanas dejan en una retina que las mira remota, desde un lugar de la Mancha. Es esta, tal vez, la última guerra terrible que sobre el planeta va a alumbrar el sol. Por desgracia, escribo desde un arrabal de Europa. La emoción de estos días en los espíritus más finos con quienes he hablado era justamente esta. Juan Ramón Jiménez, el poeta de las novias blancas y los jardines que se mueren de tristeza, me decía: parece esto un barrio extremo de una gran ciudad en cuyas plazas centrales se ha concentrado la población para un motín o una fiesta. Nos llegan como rumores vagos de allá, las calles están solitarias y el vacío y el silencio son los únicos transeúntes. Sin duda que a esta extrema ausencia espiritual ha contribuido la fecha, eso del verano que les decía yo antes, ¿no? En España es el verano una enfermedad que ha degenerado en un vicio. Hay como una tácita connivencia para mutuamente reconocerse el derecho a romper el trabajo y la tensión anímica. Madrid se halla exhausto de gente y la que vive en una vive en una modorra muy próxima a la idiotez. Es increíble que todavía hoy, después de estos días en que se han hecho sobre Europa los ademanes más espantosos, no dé aún España señales de vida. El español se resiste a que le interrumpan su veraneo. Es la única época en que su inercia encuentra como un título jurídico para ostentarse sin hipocresías. Como en un fuego de artificio, ha corrido en menos de una semana el incendio por todo el mundo occidental, dando formidables brotes de explosión en Belgrado y Viena, en Berlín, en San Petersburgo, en París, en Londres, en Bruselas, tal vez a estas horas en La Haya y Roma. El español inmutable. Entramos en una época
de tal modo azarosa que no puede compararse su periculosidad con circunstancias de ningún pasado. Él era consciente de lo que podía representar esa guerra y dice, esto que comienza, como comienza, es el momento inicial de un nuevo orden en todo, dentro del cual no regirán las normas hasta ahora válidas. La historia tiembla hasta sus raíces, sus flancos se llenan, se desgajan convulsamente, porque va a parir una nueva realidad. No hay, pues, nada seguro. La palabra seguridad, en lo que significa material seguridad, queda provisionalmente en cesantía. No obstante, el español inmutable. Bueno, si nos remitimos a otros integrantes de esta generación intelectual que viven en su primera madurez la Gran Guerra, nos encontramos la misma sensación. Si recordamos las memorias de Stefan Zweig, El mundo de ayer, vemos igual, ¿no?, cómo sintieron que ese mundo de la seguridad, ese mundo en el que habían nacido, donde las normas estaban claras, donde unos tenían claro lo que era el trabajo, lo que era la familia, lo que era el gobierno, ¿no?, cómo todo eso se desmorona. Bueno, la guerra no fue la causa del desmoronamiento de todo eso, que ya venía produciéndose por las tensiones que el liberalismo había producido durante el siglo XIX, ¿no?, la construcción del Estado y de la sociedad liberal durante el siglo XIX. Pero sí fue el detonante que hizo que todo eso avanzase mucho más deprisa, ¿no? La crisis política, la crisis social en Europa va a ir mucho más deprisa por la guerra y tras la guerra. Y en el caso español, evidentemente, también fue así, a pesar de que España no participa en la guerra. Que podía haber participado, porque si pensamos en nuestro vecino Portugal, bien es verdad que la alianza de Portugal con Gran Bretaña era más evidente, más clara, podía haber sido factible que España hubiera mandado un contingente al lado de los aliados. ¿Por qué no manda España un contingente al lado de los aliados? Pues en gran medida por las cosas que ya se han dicho, lo ha dicho Jacinto cuando ha presentado el acto, porque la derrota de Cuba, la guerra de África, a prever que el ejército español y sobre todo la marina podía aportar poco al conflicto, pero yo creo que también influye de una forma notable, no sé qué pensará luego el profesor Delaunay, que conoce bien el tema, la gran división sociopolítica que hay respecto al conflicto. O sea, desde muy pronto se configuraron dos bandos, ¿no? Dos bandos donde los intelectuales van a jugar un papel clave, pero no solo los intelectuales, ¿no? En el bando de los aliadófilos va a estar principalmente toda la órbita del liberalismo dinástico, ¿no?, de casi todos, ¿no?, con alguna excepción, republicanos y socialistas, la inmensa mayoría de los intelectuales liberales, llamados liberales, también con alguna excepción que ahora comentaré. Y en el bando pro-alemán está la inmensa mayoría de la aristocracia y la corte, aunque en el caso de la corte el rey y la reina no tienen una posición claramente pro-alemana, la reina era inglesa, pero la madre del rey era austríaca, Victoria Eugenia de Battenberg, y que era nieta de la reina Victoria, esposa del rey, y María Cristina de Habsburgo-Lorena, la reina madre, ¿no? En general, la corte estaba más a favor de los alemanes que de los aliados, a pesar de la posición del rey y de la reina. Y también a favor de los alemanes estaban la Iglesia, el ejército, los carlistas, donde juega un papel clave un político intelectual carlista como Juan Vázquez de Mella, y los mauristas, curiosamente, sin que Antonio Maura sea claramente pro-alemán, más bien es pro-aliado.
se produjeron muchos manifiestos a favor y en contra de unos y de otros. El primer manifiesto se publicó aquí en Barcelona en noviembre del 14, Manifest del Comité d'Amics de la Unitat Moral de Europa, que impulsó Eugeni Dors, y que era un manifiesto neutralista, defendiendo una cultura europea común. Luego hay un manifiesto francófilo en marzo del 15, Manifest del Catalans. Hay el gran manifiesto que agrupa a los intelectuales liberales, aparece en julio del 15, redactado por Ramón Pérez de Ayala, el manifiesto de adhesión a las naciones aliadas. Y los proalemanes, los germanófilos, se agrupan en torno a un manifiesto que se llama Amistad Hispano-Germana, que redacta Jacinto Benavente, y en la órbita de la revista Germania. Luego hubo otros manifiestos, uno de los más importantes, no voy a citar todos, es el manifiesto de la Liga Antigermanófila, en respuesta a este manifiesto anterior del 17, donde estaban más o menos los mismos que habían firmado el manifiesto preparado por Ramón Pérez de Ayala. Bueno, esa división tan contundente y tan inicial en dos bandos dificultó mucho que los distintos gobiernos tomasen una posición clara para entrar en la guerra. Y teniendo en cuenta la situación del ejército, era complicado que España diese el paso de entrar en la guerra. Bueno, ¿qué consecuencias un poco más a largo plazo podemos ver en esa división que se produce, ¿no? Pues si analizamos los discursos progermanófilos o proaliadófilos, vemos configurado el mundo intelectual y político que se va a enfrentar en la crisis de la Restauración, especialmente a partir del conflictivo verano de 1917, donde el régimen de Cánovas del Castillo está realmente ya herido de muerte, y ahí se configuran ideológicamente los dos bandos que luego van a configurar la República, la llegada de la Segunda República y la Guerra Civil. Si vemos con algunas salvedades uno y otro bando, los que están con los alemanes son los que van a acabar estando en partidos como Renovación Española o con los monárquicos durante la República, y los que están en los bandos, en el bando pro aliado, son los que van a estar a favor de la República a partir de la dictadura de Primo de Rivera, especialmente descartando evidentemente el mundo político liberal de la Restauración, donde también se van a producir evoluciones hacia el bando republicano, pero que en muchos casos se mantuvieron fieles al régimen de la Restauración. ¿Y por qué sucede esto? Porque desde el principio, como pasa en otros países neutrales y también en los países en conflicto, la guerra se interpretó, como hacía Wilson, como una guerra entre democracias y autocracia. El bando aliado representaba en ese imaginario común a la democracia, y los que apostaban por una reforma democrática y social del régimen de la Restauración estaban en el bando aliado, consideraban que tenían que estar en el bando aliado, mientras que los que apostaban por la permanencia de la Restauración o incluso por una posición todavía más conservadora del régimen de la Restauración, caso de los carlistas especialmente, y de algunos monárquicos, diferente el caso maurista, porque ahí había un conglomerado distinto donde sí había algunos verdaderos demócratas, van a estar en el bando pro-alemán. Quizá la consecuencia, y con eso termino, la consecuencia
más evidente del conflicto en España fue cómo la división ideológica que produce el enfrentamiento militar europeo marca la posición de los distintos bandos políticos e intelectuales para el transcurrir de los siguientes años españoles, donde, como todos saben, va a haber una caída del régimen de la Restauración, una dictadura de Primo de Rivera, una llegada de la Segunda República y finalmente una guerra civil donde el discurso de la Primera Guerra Mundial, no haciendo referencia a la Primera Guerra Mundial, pero sí las ideas que se habían debatido ahí, está muy presente en ambos bandos. Muchas gracias.